explicando el team, estuvimos viendo el capítulo 10 de Hechos, y ahí vimos cómo sucedió algo entre el apóstol Pedro y Cornelio, y cómo de algún modo los gentiles también podían tener la oportunidad de arrepentimiento para vida. El texto es muy largo, así que invité a que lo leyeras, entonces no sé si lo habéis leído. Para que no lo ha leído, estamos desde el 11-19 hasta que acaba el 12, ¿no? Y bueno, esa frase ahí. Tertuliano era uno de los padres de la Iglesia a finales del siglo II, al principio del III, y él decía esto: la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. Y no podemos decir otra cosa sino amén a su frase, ¿no? Porque nosotros estamos hoy aquí porque hubo alguien un día que fue esa semilla, que a su vez dio fruto muriendo, y así hasta retrotraernos y encontrar a aquella persona que fue un mártir para que nosotros hoy estemos aquí, ¿no? Entonces pienso que nosotros no deberíamos de manchar o de profanar lo que un mártir o muchos mártires han tenido que sufrir para que nosotros podamos hoy estar aquí. Mártires con los que podremos incluso alegrarnos en el cielo, podremos estar con ellos, podremos darle las gracias, podremos darle gloria a Dios junto con ellos, podremos ir a su trono celestial. Y yo quiero ver tres cosas en el texto de hoy, y así es como lo había yo titulado antes, ¿no? Como esto, la gracia de Dios, verla, vivirla y anunciarla. Y por eso, lo primero que quiero ver hoy es ver la gracia de Dios, ¿no? En el capítulo 10 de Hechos vimos lo que nos expuso Tim, que aquellos que no pertenecían por raza al pueblo de Israel habían tenido su especial, como él dijo, Gentilcostés, ¿no? Que lo mismo que había sucedido en Pentecostés ahora se daba de una manera especial también con los gentiles. El Espíritu Santo tuvo que derribar las barreras que había en Pedro y que también había entre los judíos que pertenecían a la iglesia de Jerusalén con respecto a ese tema de que Dios también le daba arrepentimiento para vida a los gentiles. Cuando Pedro le daba su informe a la iglesia de Jerusalén, esto ocurre en el capítulo 11, que no lo hemos visto, parece que ellos pues todavía no son testigos de eso que está pasando, de que también los gentiles pueden arrepentirse para vida. Sin embargo, van a cambiar las cosas. La iglesia de Jerusalén va a empezar a ser testigo de que también los gentiles se pueden arrepentir y pueden ser salvos, ¿no? Se nos dice, cuando empezamos nuestro texto de hoy, en el 11-19, que era la sangre del mártir Esteban, al que hemos dejado en el capítulo 8. Ahora lo vuelve a retomar Lucas en este texto. Y es por la sangre de Esteban que Dios había esparcido a los judíos a muchos lugares. Se nos dice en el texto que fueron a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. Habían ya salido de Jerusalén, habían salido de Israel. Y la palabra nos habla de que la mayoría de los que se fueron le hablaban la palabra solo a los judíos. Pero yo, no queriendo menospreciar ni la fe ni el testimonio de estos judíos, había unos valientes que testificaron y proclamaron la palabra también a los griegos. Y ahora la iglesia sí que iba a ser consciente, sí que iba a ser testigo de que realmente también los gentiles se pueden arrepentir para la vida. Y va a ser por medio de Bernabé, el discípulo Bernabé, que va a ser enviado precisamente a la iglesia de Antioquía. Y en el versículo 23 dice una cosa preciosa. Capítulo 11, versículo 23. Dice: refiriéndose a Esteban, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esa es la expresión que yo me quedo. Dice, cuando llegó, vio la gracia de Dios. Yo creo que a veces he confesado aquí que soy una persona que espiritualmente me frustro mucho, que me frustro con rapidez, y justamente esta semana estaba hablando con un amigo y yo volví a darme cuenta de algo que quizás os pasa también a vosotros. Y es que muchas veces me miro a mí primero cuando hago las cosas. Me miro a mí y me frustro. Me miro a mí y no me veo llegando. Me miro a mí y no cumplo, no llego al listo. Y eso no debe ser así. Yo que llevo 3 años en el Evangelio, sigo necesitando escuchar el Evangelio como cuando la primera vez que lo escuché o la primera vez
que entendí que era y que lo viví. Necesito el Evangelio todos los días de mi vida. Necesito el Evangelio para respirar, necesito el Evangelio para atarme los cordones de la zapatilla. Necesito la gracia y el poder de Dios para cualquier cosa que yo haga. Y eso es el Evangelio, no mirarme a mí primero, sino mirar antes a Jesús, mirar antes a Dios. Y yo creo que cuando llegamos a esos momentos en los que sea lo que sea, un momento X, da igual, yo me culpo el primero, pero no vemos a Dios primero, no vemos a Jesús primero, ya nos estamos olvidando del Evangelio. Cuando me veo yo a mí primero en cualquier cosa que hago, ya me estoy olvidando del Evangelio. El Evangelio de un Dios que salió a mi encuentro primero cuando yo no podía ir a Él. Si me miro a mí antes, me estoy equivocando. Fue Dios quien me miró a mí. Eso es lo que yo necesito. Necesito aquello que Él me ha dado. Aquello que me ha dado para yo ser agradable a Él. Y es la gracia de Dios. Y tenemos la garantía de que podemos vivir una vida agradable delante de Él porque Él nos da su gracia para ello. Por eso vuelvo a lo mismo. Bernabé dice, y vio la gracia de Dios. ¿Y cómo era que Bernabé había visto la gracia de Dios? ¿Cómo se ve la gracia de Dios? Bueno, yo pienso que Bernabé vio la gracia de Dios en que en la iglesia de Antioquía había gentiles y judíos. Era quizás la primera ocasión en la que había una iglesia en la que los judíos y los gentiles estaban juntos. Para un judío era abominable juntarse con un gentil. Estaban juntos ahí. Él dice, vio la gracia de Dios. Por fin el pueblo de Dios unido, sin barreras de raza, sin barreras de religión. Todos bajo un mismo Dios, bajo un mismo Señor. Yo pienso, por ejemplo, en ti y digo, Él tiene que estar regocijándose también de ver la gracia de Dios como Bernabé, por ejemplo, en esta comunidad, ¿no? El haberla visto nacer o crecer, o gente que se va, o gente que viene, pero en definitiva ver la gracia de Dios. Yo creo que tú has visto la gracia de Dios aquí. Y de algún modo Bernabé también vio la gracia de Dios, pero ¿y nosotros? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Ves la gracia de Dios? ¿La puedes ver? ¿La puedes ver contigo? ¿La puedes ver con el resto de los hermanos que están aquí en la iglesia? ¿La ves cuando el hermano crece? Cuando el hermano acaba aprendiendo más de Jesús, cuando él vive su vida en más santidad, ¿la ves? La gracia de Dios. Hay un salmo que me gusta mucho, yo quiero que me acompañéis a él, al Salmo 136. Y digo este salmo porque en este salmo podemos leer la gracia de Dios en todas las cosas. La vida está llena de la gracia de Dios. Por eso digo, ¿vemos la gracia de Dios? En algunas versiones pondrá amor, en otras versiones como la Reina Valera pondrá misericordia, pero en el texto hebreo se utiliza una palabra que es muy difícil de traducir, pero que se expresa también para hablar de la gracia. Entonces por eso lo quiero leer. Dice, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ya tienes algo para ver la gracia de Dios, que Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Ya tienes una segunda cosa para ver la gracia de Dios. Él es el Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. Tercera cosa. Al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo el sol para que señoreasen el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel del medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes,
porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sejón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántas cosas en las que está la gracia de Dios? Bernabé vio la gracia de Dios. Mi pregunta es, ¿tú la ves? La gracia del Señor trae gozo, trae felicidad y además trae el propósito de ser fiel siempre a Dios. Dice de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Somos así también nosotros? Llenos del Espíritu Santo y de fe. El versículo 23 dice que Bernabé se regocijó, se alegró, tenía felicidad, que exhortó a los hermanos y les exhortó a decir, con propósito fiel, con propósito ser fieles al Señor. Eso es lo que trae la gracia de Dios. Sin duda, la gracia de Dios tiene su máxima expresión en una persona, en la persona de su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan, al comienzo de su Evangelio, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia de Dios se manifiesta plenamente en Cristo Jesús. Si os acordáis de hace 3, 4 semanas, yo no me acuerdo bien, pero prediqué de la conversión de Saulo, de la conversión de Pablo, no estabais todos, pero insistí mucho en que nosotros, al igual que Saulo, necesitamos una visión de la gloria de Cristo, una visión de la gloria, de la gracia de Cristo. E insistí mucho en eso. Bueno, resulta que la gracia y la gloria de Cristo van unidas. Unos versículos antes, estoy hablando del Evangelio de Juan, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No hay mayor lugar, no hay mejor lugar para ver la gracia de Dios que en el Señor Jesús. Y más especialmente en la cruz. En la cruz, Dios ha abierto un manantial de gracia que no para de brotar. Dice Pablo, un poco más adelante en el libro de Hechos, dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Bernabé vio la gracia de Dios. ¿La vemos nosotros en nuestra vida? Si es así, entonces nosotros estaremos llenos también de gracia para con los demás. Y hemos leído lo que se dice de Bernabé en el versículo 24, que era un varón bueno, lleno del Espíritu y de fe. Un varón que vio la gracia de Dios. Y si tú ves la gracia de Dios, eres un varón o una mujer llena del Espíritu de Dios, lleno de fe. Ver la gracia de Dios. Los apóstoles la vieron en Cristo, nosotros también. Nosotros también la hemos visto espiritualmente. Hemos visto la gracia de Dios en Cristo Jesús. Hemos visto ya lo que significa ver la gracia de Dios. Ahora quiero ver lo que tengo del título ahí. 2 vidas, 2 glorias. Cuando entramos al capítulo 12, nos vamos a encontrar con 2 vidas completamente dispares, con 2 vidas que están opuestas. Por un lado tenemos a Pedro, que está preso por causa de Jesús, por ser la iglesia, y Herodes, que es quien maltrataba a la iglesia, ¿verdad? Además, Herodes, cuando veía que los judíos se alegraban de perseguir a la iglesia, seguía persiguiendo más a la iglesia para ganarse el favor de los judíos. Pedro está encerrado en la cárcel y hay 16 soldados que le están vigilando todo el tiempo. Y ahora está sujeto con 2 cadenas a 2 soldados mientras duerme en la cárcel. Dice, el versículo 5 del capítulo 12 es la clave. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel.
Parece que Lucas nos quiere dar como un resumen de la situación, como diciendo, bueno, la cuestión es que han encerrado a Pedro, tienen 16 soldados, 2 están con él en cadenas, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero hay una cosa muy interesante, y es que hay un pero. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero. Yo tengo un profesor en la facultad, en el seminario, que dice que cuando tú, por ejemplo, estás orando y alguien te dice, oye, ¿y esto qué tal? Y no sé qué, dices, sí, estoy orando, pero. Y dice que si hay un pero, el resto de la oración se ha borrado. Porque es como decir, estoy orando, pero ¿sabes? No creo que esté haciendo su efecto, ¿no? Y él dice eso, que el pero borra la oración. En cierto sentido, en el texto que estamos viendo, en el versículo 5 del capítulo 12, está pasando exactamente lo mismo, pero en sentido positivo. Dice, Pedro está custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ese pero anula por completo la situación desfavorable en la que estaba Pedro. Sí, vale, así que Pedro está custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía a Dios oración incesante por él, ¿verdad? La oración era la llave que iba a abrir las cadenas y los cerrojos en los que Pedro estaba sumido. Y nosotros necesitamos también ese tipo de oración, una oración que no se deja vencer por las situaciones, a pesar de que sean desfavorables. Es cierto que Dios puede tener planes muchas veces que no están conforme a nuestra propia voluntad o lo que nosotros queremos, pero muchas veces usamos eso como excusa, el no saber la voluntad de Dios, para no seguir orando, para no seguir haciendo oración sin cesar, como pasaba con la iglesia por Pedro. Yo lo digo por mí también, que Dios me perdone por las veces que yo dejo de ser perseverante, que dejo de ser insistente, que no hago oración a Dios sin cesar porque me excuso. Pero yo quisiera que nos hagan intercesores del calibre de la iglesia de Jerusalén, que sin cesar hacía oración a Dios. La oración va a hacer que descienda del cielo la bendición. Y la bendición descendió. Fue el ángel que vino a librar a Pedro. Aparece un ángel, le libra de la prisión, lo saca. Y esto ya había ocurrido en otra ocasión. Por lo menos Pedro ha sido encarcelado 3 veces antes. Las 2 anteriores con Juan, y en una de ellos salieron por un ángel. Ahora Pedro está solo y vuelve un ángel a rescatarse. Antes de seguir, tenemos eso ahí. Pedro en la cárcel. Han hecho oración por él y un ángel acude a librarle y le libra. Una vida. Ahora vamos al ejemplo de Herodes. En un día señalado, es decir, seguramente un día de fiesta, Herodes hizo una especie de celebración. Flavio Josefo, que es el historiador judío, dice que esta celebración era a favor del emperador Claudio, que era el que estaba en ese momento, ¿no? Y dice que salió vestido con sus mejores galas. Flavio Josefo dice que salió con un vestido de plata, ¿no? Como muy ostentoso, queriendo ser lo mejor, ¿no? Y dice que comenzó a dar un discurso a las personas. En la Reina Valera dice arengar, que básicamente lo que viene a decir es un discurso para excitar el ánimo de las personas, para avivar el ánimo de las personas, ¿no? Y lo consiguió. Hasta tal punto que la multitud empezó a aclamarle. Según la traducción que yo tengo, dice voz de Dios y no de hombre. Pero si tenéis otras traducciones, dice esta es la voz de un Dios y no la de un hombre. Es decir, ¿qué estaba diciendo la multitud? Herodes, eres un Dios. Tus palabras son las de un Dios. Y Herodes no dijo nada. Dice, apareció un ángel, lo hirió y murió. 2 vidas. La de Pedro, aparece un ángel y lo libra. La de Herodes, aparece un ángel y lo hiere. A lo que quiero llegar, así, es que desde el capítulo 10 han aparecido numerosas referencias a los ángeles. Pero, ¿por qué un ángel obró a favor de Pedro y un ángel obró en contra de la vida de Herodes? Bueno, pues vamos a ir a algunas referencias bíblicas en las que se nos dice lo que hacen los ángeles en la esfera de la vida humana. Acompáñame, por favor. A Hebreos 1:14. En Hebreos 1:14 se dice acerca de los ángeles: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
Eso es lo que se dice de los ángeles. Luego hay otro texto que también quiero que me acompañéis, que está en el Salmo 34. Salmo 34, 7. Y dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. 7. En algunas versiones es el 8 y en otras el 7, dependiendo de cuál sea la versión. Vale. Tenemos dos textos que nos hablan de los ángeles y especialmente de que defienden a aquellos que temen a Dios y de que ayudan a aquellos que temen a Dios. Vale. Teniendo esto en cuenta, podemos saber qué es lo que sucedió. Primero, Pedro le daba la gloria a Dios. Capítulo 10 de Hechos, versículos 24 al 26. Dice, está hablando de Pedro yendo a Cesarea para Cornelio, que es lo que vimos contigo. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. O sea, Cornelio adorando a Pedro. Y dice Pedro, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Así que primero, Pedro le daba la gloria a Dios. Segundo, Pedro era mensajero del Señor. Versículo 33 del capítulo 10. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esto es Cornelio diciéndoselo a Pedro, o sea, diciéndole, Dios te ha mandado decirnos algo. Entonces Pedro es mensajero del Señor. Incluso en el capítulo 11, si me acompañáis, versículo 12 dice, esto es Pedro hablando, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Queda claro, no? Pedro le da la gloria a Dios y Pedro es mensajero de Dios. Segunda vida, Herodes. No le da la gloria a Dios. En el capítulo 12 vemos en el versículo 23 que dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Y aparte no era un mensajero de Dios, sino que se hacía pasar por un Dios, por lo que la gente le gritaba, tu palabra es palabra de un Dios y no de hombre. Eso es lo que le decían, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar, ¿cuántos ángeles hay ahora aquí? Aquí, ahora mismo, que nosotros no vemos, pero ¿cuántos ángeles hay ahora aquí? Que están por orden expresa de Dios defendiéndonos, manteniendo tantas cosas que no vemos para que tengamos la gracia del Señor aquí con nosotros, de poder disfrutar este momento, luchando a lo mejor peleas que nosotros tampoco podemos ver en ese mundo invisible que hay. Es decir, quiero decirlo con cuidado, porque no quiero por un lado que nos centremos tanto en los ángeles que nos olvidemos de lo que es verdaderamente importante. En el mundo de hoy se habla mucho de los ángeles, incluso de los que no son cristianos, y se creen los ángeles y se hacen peticiones a los ángeles. No. Pero por un lado quiero ser cuidadoso con eso, y por otro lado saber que Dios usa a los ángeles para nuestra ayuda, ¿no? Pablo tuvo que exhortar a los colosenses por algo que pasaba en la iglesia. Les dijo, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose, agarrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, los ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Algo pasaba en esa iglesia. Parece que estaban haciendo culto a los ángeles. Y Pablo tiene que decir, no, que nadie os afecte a vuestro premio haciendo culto a los ángeles, sino agarrándoos de la cabeza, que es Cristo, y de quien podéis crecer para la salvación. Así que por eso quiero ser cuidadoso, ¿no? Tener en mente que los ángeles nos ayudan, pero ya está. ¿Y que hay ángeles aquí? Yo creo que sí, pero ya está. No merecen la gloria, no merecen la adoración, no merecen ningún tipo de petición por nuestra parte, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero los ángeles, si lo dejara el tema así y ya está, si este fuera el tema, los ángeles están y nos ayudan, me quedaría incompleto. Para mí existe una conexión entre los ángeles y el Evangelio.
He querido conectarlo primero, lo de ver la gracia de Dios, con el Evangelio, y lo he conectado con Cristo, ¿no? En quien vemos la gracia. Quiero conectar también los ángeles con la gracia de Dios. Dice en Hebreos 1:14: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Lo hemos leído. Los ángeles ayudan a aquellos que son herederos de la salvación. ¿Y quién es el heredero de la salvación? Aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Por tanto, los ángeles ayudan a quienes son herederos de la salvación, o sea, quienes creen en el Evangelio de Cristo Jesús. Así que sí, los ángeles nos ayudan, los ángeles son enviados por Dios para que estén ayudándonos, defendiéndonos, pero en Hebreos hay un texto muy bonito que dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A quién le está diciendo esto el autor de Hebreos? A Cristo. A ningún ángel se le dijo jamás: tú eres mi hijo, ni tú eres Señor, ni tú estás en el trono, ni siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. Sí, los ángeles nos ayudan, pero gloria a Cristo. Él nos basta. Jesucristo basta. Y si no hubiera ángeles, Jesucristo basta. Pero gloria a Cristo, que nos dan ángeles para que nos ayuden, que nos dan ángeles para defendernos. Y lo hizo con Pedro. Y le envió un ángel para librarlo. Y que no le da la gloria a Cristo, a lo mejor los ángeles del Señor hacen otra cosa, que no es librarles, sino herirles. Y pasó con Herodes, por tener y usurpar una gloria que él no merecía ni era suya. Hemos visto la gracia de Dios. Hemos visto que los ángeles ayudan a aquellos que van a ser herederos de la salvación. Y ahora quiero tocar otro tema importante. En el versículo 24 del versículo 12 del capítulo 12 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Eso es lo que dice el versículo. Y esto está en contraposición con los versículos de antes, del capítulo 12. Flavio Josefo escribe lo siguiente acerca de la muerte de Herodes. Dice: cuando Agripa llevaba 3 años enteros gobernando en Judea, llegó a la ciudad de Cesarea, que en el pasado se llamaba la Torre de Estrato. Allí preparó una exposición en honor de César, inaugurándolo como un festival para el emperador. Y vinieron un gran número de oficiales de alto rango y condición. Al día siguiente, a la salida del sol, se puso una túnica toda ella de plata y caminó hacia el teatro. Entonces la plaza brilló con todo su esplendor, causando una especie de temor y de temblor en aquellos que estaban viendo el espectáculo. De inmediato, la multitud llamó desde varios lugares con palabras que en verdad no eran para su bien, tratándole como a Dios y gritando: en el pasado te hemos honrado como hombre, pero ahora te honramos con una naturaleza superior a la de cualquier mortal. Esto es la gente diciéndoselo a Herodes. El rey no reprendió ni se mostró en desacuerdo con las lisonjas de la multitud. Sintió un agudo dolor abdominal, comenzando con un violento ataque. De modo que fue llevado rápidamente al palacio y se extendió por todas partes la noticia de que no tardaría mucho en morir. Y cuando hubo sufrido continuamente durante 5 días a causa del dolor en el abdomen, murió a la edad de 54 años, después de haber estado gobernando durante 7 años. Tenemos la parte histórica de lo que nos está diciendo la Biblia. Esto es lo que pasó con Herodes y esto fue la manera en la que el ángel del Señor le dio. Yo no sé qué discurso sería el que Herodes dio, pero
¿Cómo sería para que la multitud le empezara a alabar a él y le empezara a decir que él era un Dios? ¿Cómo sería? Lo que sí sabemos es que la palabra de un hombre que se hacía pasar por un Dios, o que al menos se dejaba alabar como si fuera un Dios, era una palabra que no podía durar mucho tiempo. Dios emitió un juicio sobre aquel hombre que además servía de alivio para la iglesia, porque Herodes perseguía y maltrataba a la iglesia. Murió Herodes, la iglesia se alivió, fue un castigo, fue un juicio de Dios. Y vemos como las palabras de aquel hombre, la gloria de aquel hombre pereció y se fue. ¿Cuánto le duró? Unos años, pero se fue. Muy bien, él tenía la gloria de vestido de plata, la gloria de, oh, eres un Dios. Pero ¿qué dice el profeta Isaías? Acompañarme al libro del profeta Isaías, capítulo 40. ¿Dónde estás? Isaías 40. Y empieza así, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Esto es lo que tenía que gritar a voces el profeta: que la gloria del hombre es como una flor que se marchita. Sopla Dios y se va. Eso pasó a Herodes. Fíjate qué curioso. El pueblo diciéndole: voz de Dios. Herodes, tu voz es voz de Dios. Y el profeta está diciendo: da voces. Que toda gloria del hombre es como hierba que se seca, como una flor que se marchita. Ahora dice: mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hemos visto cómo la gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida a través de nuestros hermanos, cuando los vemos en nuestra propia vida, especialmente que tiene origen en Cristo Jesús y que solo es en Él en quien podemos ver la gracia por excelencia. Perdona. Esta conclusión. También hemos disfrutado de la realidad de que la gracia de Dios se puede vivir y la experimentamos por medio, por ejemplo, de ángeles que nos ayudan, que nos rodean, que nos defienden. Y también hemos visto esto último, que realmente la voz a la que nosotros escuchamos no es la voz de un rey, como Herodes, sino la voz de un rey distinto, un rey celestial, el Verbo divino, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Entonces, yo quería decir eso, que tenemos un rey, pero que tenemos un rey que no es Herodes, que tenemos un rey al que le podemos decir voz de Dios y no de hombre, porque su voz es la voz de Dios, no es un hombre cualquiera. Él sustenta la vida de su iglesia, Él sustenta la vida de su pueblo, Él sustenta tu propia vida. Y podemos decirle voz de Dios y no de hombre. Para mí, lo importante es que esta voz, la voz de Dios en Cristo Jesús, sea la que rija nuestra vida, la que lleve nuestra vida hasta el día final, hasta el día en el que se cumpla lo que el apóstol Pedro dijo en su carta cuando dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y el apóstol Juan dijo: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste
seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Ese día vendrá, ese día se cumplirá. Ese día la voz de Jesús será oída por nosotros al momento. Mi deseo es que aprendamos esto. A ver la gracia de Dios, como la vio Bernabé. A vivirla, sabiendo que muchas veces la gracia de Dios se manifiesta en cosas invisibles para nosotros, como los ángeles, aunque Pedro lo vio. Y a anunciarla. Dice, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La voz del hombre, la voz de aquel que dice que es un Dios, su voz y su palabra no se multiplican ni crecen. La voz de Dios crece y se multiplica. Solo me quedo con las palabras que dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que esa sea lo que nos rija, porque al fin y al cabo la gracia de Dios se manifiesta en Él y en su palabra.